Bueno, empezamos de nuevo entonces. Les decía que dentro del análisis técnico, digamos, ¿no?, que últimamente parece haber quedado un poco desvirtuado, vamos a compartir la compu. Ahí está. Existen lo que se denominan figuras, que son las figuras de continuación y las figuras de cambio de tendencia. Vamos a solamente enumerar las figuras de cambio, que son el doble techo, el doble suelo, el triple suelo y triple techo, hombro, cabeza, hombro, de alcista a bajista, y el invertido, que va de bajista a alcista, vuelta en un día y la isla de vuelta. La vuelta en un día, si miran bien el gráfico del euro-dólar, el gráfico diario, bueno, ahí hay una vuelta en un día bastante marcada. Esto fue el día 2 de octubre, creo, ¿no? Día 3 de octubre, entre el 3 y 6 de octubre, bueno, un cambio de tendencia bastante claro, que es lo que me parece que va a guiar al movimiento en los próximos días. Pero bueno, nos ocupan justamente las figuras de continuación de tendencia. Sobre ellas vamos a hablar el día de hoy. En principio, lo que tenemos son figuras que son muy similares entre sí, que unen distintos puntos que se van formando, distintos máximos y mínimos, en general son ascendentes y descendentes, y que nos permiten establecer descansos del mercado, es decir, no cambios de tendencia, sino en todos los casos una suerte de lateralización de los mercados para posteriormente continuar con una tendencia determinada. De más está decir que estas figuras aparecen en todas las temporalidades, ya sea desde un minuto, un gráfico que en verdad no sirve demasiado para operar, como gráficos de mes, ¿sí?, gráficos mensuales, que son los más amplios, digamos, del mercado, que en general tampoco sirven para operar, pero nos marcan un movimiento del mercado, y vamos a ver que hay algunos ejemplos bastante claros dentro de este marco de tiempo. En general, les decía, se parecen todas estas figuras, y como siempre decimos, no nos interesa a nosotros formar expertos en figuras, ¿sí? No nos interesa generar una polémica o un foro de opinión sobre qué tipo de figura estamos viendo en un momento determinado, sino cómo darle práctica a esa figura. Es decir, si es un triángulo simétrico como el que aparece en el gráfico, o uno ascendente, que vamos a ver ahora que es muy parecido, no importa tanto. Lo que sí importa es identificar una figura de continuación o de cambio de tendencia, o donde no hay una figura, porque por supuesto no siempre se forma. En principio, el triángulo simétrico es una figura muy común y muy fiable, si acá lo dice el texto, que está compuesta por varios máximos descendentes y por varios mínimos ascendentes. Y la unión de esos máximos descendentes y la unión de los mínimos descendentes van formando justamente un triángulo, ¿sí?, cuyo quiebre va a tener un movimiento de continuación de la tendencia dominante. En este caso, este ejemplo está formado por una tendencia, bueno, que viene desde abajo, no se ve, una tendencia alcista, con una serie de máximos y mínimos que, fíjense cómo cada vez que hay un mínimo, ese mínimo está por encima del mínimo anterior. Y cuando hay máximos, esos máximos están por debajo de los máximos anteriores. Y esa unión de las dos líneas nos conforman un triángulo simétrico. Simétrico, bueno, porque es similar, digamos, en cuanto a sus dos lados, ¿sí? Está la base del triángulo, que ¿para qué va a servir esa base? Justamente para fijar el objetivo de la figura. Una vez que el precio quiebre esta figura, que siempre lo hace en las 2/3 partes de su composición, es decir, si unimos estas dos líneas, la ascendente y la bajista, vamos a tener un triángulo, y en las 2/3 partes de esa figura va a quebrar el precio en dirección de la tendencia anterior, de la tendencia alcista, tomando en cuenta este ejemplo, y va a buscar un objetivo que en cantidad de puntos va a ser igual a la distancia que hay entre el inicio de la figura,
este punto 1, que en el momento de su llegada al precio no conformaba más que un máximo cualquiera del mercado, y una línea imaginaria que lo une con la base inferior del triángulo, ¿sí? Si tomamos una línea vertical y tenemos una distancia de 60 puntos, por ejemplo, la teoría de los triángulos nos dice que una vez quebrada la base superior de este triángulo, el movimiento se va a ir en dirección alcista otros 60 puntos, ¿sí? Eso fue un cambio de tendencia lo que hiciste, no fue un cambio de tendencia. Se ve. Ahora, bien, antes de cumplir con ese objetivo, lo que tenemos habitualmente es lo que se denomina un pullback. Un pullback es un regreso de precio contra la base superior del triángulo, en el caso de los triángulos de dirección alcista, que también se da en los quiebres de líneas de tendencia y generalmente en todos los quiebres, tanto de resistencias como de soportes, suele darse un movimiento en contra de esa tendencia principal que se denomina pullback. Ese pullback se cumple en una cantidad de veces y en otras no, y es una cuestión un poco más aleatoria. En verdad no hay un patrón de comportamiento del mercado que nos indique que ese pullback efectivamente se va a producir. Puede que el precio quiebre el triángulo e inmediatamente acelere en dirección de la tendencia principal, como se ve en este gráfico, o que realice ese pullback, en cuyo caso nos servirá para colocar la posición no al quiebre de la base superior del triángulo, sino justamente cuando realiza ese pullback. Habitualmente uno suele colocar la posición de compra después del quiebre de este triángulo, ya una vez vulnerada la base superior por unos cuantos puntos, ¿sí? Es habitual que el precio regrese para realizar ese pullback y nos encontramos con una pérdida flotante que está dentro de ese marco, ¿verdad? Entonces, si colocamos la posición, supongamos un triángulo en el gráfico de una hora, ¿sí? Y el precio lo quiebra en este nivel y colocamos la posición unos 10 puntos por encima del quiebre de ese triángulo, no debemos alarmarnos si nos encontramos con esos mismos 10 puntos de pérdida flotante, porque se trata de un pullback a la figura planteada anteriormente. Por supuesto que si el triángulo finalmente no se cumple y se trató de un quiebre falso, bueno, tendremos que tomar una pérdida una vez que el precio nuevamente se encuentre por debajo de la base superior del triángulo y bueno, ya tome una tendencia en este caso bajista, ¿verdad? Pero ya tenemos una pérdida limitada, sabemos identificar ese triángulo. Una vez que se produce este pullback y tenemos una posición alcista colocada, bueno, ahí debemos esperar que se produzca o que llegue el precio al objetivo de esa figura. ¿Es necesario quedarse todos los puntos de la figura? Evidentemente no, sobre todo cuando la figura es muy amplia. Si la base del triángulo tiene 250 puntos, bueno, no es aconsejable quedarse los 250 puntos porque en el medio todo puede pasar, pero sí cuando se dan temporalidades más pequeñas, en temporalidades tal vez de, bueno, 30 minutos o una hora, ahí se puede esperar a que cumpla con la base del triángulo en el objetivo alcista de la figura.